Hola queridos estudiantes, les doy la bienvenida a nuestra clase número 8 de la asignatura de matemáticas. En nuestra clase de hoy vamos a trabajar un nuevo tema que es fracciones y números mixtos. Voy a solicitar que tengan a mano su cuaderno de matemática, un lápiz, una regla y lápices de colores, ya que estos materiales los vamos a utilizar en nuestra clase de hoy. Voy a dar a conocer el objetivo de la clase, que es el siguiente: expresar fracciones impropias como números mixtos, de forma pictórica y de forma simbólica. La habilidad a desarrollar es representar. Ahora lo que les voy a solicitar es que anoten en su respectivo cuaderno de matemática la fecha de hoy, el número de la clase, el tema que vamos a trabajar, el objetivo de la clase y la habilidad a desarrollar. Vamos a recordar el concepto de fracción. Recordar que las fracciones ustedes las vieron en cuarto básico y también las vimos el año pasado cuando estaban en quinto. La fracción se obtiene o corresponde al repartir un entero o una unidad en partes iguales. La palabra repartir o en partes iguales generalmente se relaciona con una división. Es claro, exactamente la fracción se relaciona mucho con la división, porque igual se reparte de manera equitativa o de manera igualitaria en partes un entero. Si ustedes observan acá en pantalla, yo tengo representado un entero mediante una imagen. Esta es una imagen de una manzana. Esa manzana me representa a mí un entero, que es lo mismo que decir, yo acá tengo una naranja, que en este caso no encontré una manzana. Por lo tanto, mi naranja, esto me representa una parte entera o una unidad o un todos. Y este entero es donde yo lo voy a repartir en partes iguales. Lo puedo repartir en dos partes, es decir, por la mitad. La puedo repartir en tres partes, en cuatro, en cinco, etc. A eso nosotros le llamamos fracción. Repartir un entero en partes iguales. Les voy a pedir que anoten en su cuaderno de matemática la definición de fracciones que ustedes pueden observar acá en la pantalla. Términos de una fracción. Si ustedes se fijan, una fracción se compone por un numerador, ¿cierto? Una línea fraccionaria y un denominador. Vamos a ver qué es lo que corresponde al denominador. Si ustedes se fijan acá en pantalla, yo tengo mi manzana que yo la representé en la diapositiva anterior como una parte entera, yo la repartí en partes iguales. En este caso yo la repartí en 1, en 2, en 3 y en 4. Lo mismo que mi naranja. Mi naranja yo la repartí en una parte, en dos partes, en tres partes y en cuatro partes. Esa cantidad que yo repartí, mi parte entera o mi unidad, representa el denominador, o más bien corresponde al denominador. Y como yo la repartí en cuatro partes, por lo tanto el 4 corresponde al denominador. Y el denominador son las partes en que se dividió o que se repartió ese entero. Ahora, de este entero que yo lo dividí en cuatro partes iguales, yo solamente voy a tomar una sola parte, una. Y ese 1 que yo tomé corresponde al denominador, perdón, al numerador. Por lo tanto, yo tomé una sola parte que corresponde al numerador. Y el numerador significa que son las partes que se consideró del entero o que yo tomé del entero. Si ustedes se fijan, es muy sencillo. Solamente hay que tener mucho cuidado dónde va el denominador, que son las partes que ustedes van a repartir de ese entero, y las partes que ustedes van a tomar o van a considerar que corresponde al numerador. Si yo en este caso hubiese tomado dos partes, lo voy a ver con mi lápiz acá, otra parte. ¿Cuántas partes yo consideré entonces de este entero?
2. Por lo tanto, ese 2 que yo consideré o yo tomé, iría en el numerador o en el denominador. En el numerador. Entonces, en mi fracción ya cambiaría. Perdón, si no tendría 2 cuartos. Si ustedes se fijan, tendría acá, con mi puntero láser, tendría 2 cuartos. Depende, las partes que yo voy a considerar de mi entero, va a cambiar el numerador y también según las partes que yo voy a repartir mi entero. Voy a borrar acá el ejemplo de acá y el de acá porque acá solamente me representa un cuarto. Por lo tanto, la manzana yo la repartí en 4 partes iguales que corresponde al denominador, porque son las partes a repartir, ¿cierto? Que yo dividí. Y solo, ¿cuántas partes tomamos de ese entero que yo repartí? Solamente uno. Por lo tanto, la fracción que corresponde a lo que se consideró o a lo que se tomó sería un cuarto. También ustedes tienen que recordar que una fracción se escribe tal cual como uno la lee. Se lee un cuarto o bien la cuarta parte de un entero. Por lo tanto, en mi manzanita o en mi naranjita, yo tomé solamente la cuarta parte de ese entero que lo dividí en 4. Recuerden que este tipo de fracción, si ustedes se fijan, el numerador es menor que el denominador. Por lo tanto, corresponde a una fracción propia. Recordar que también lo vimos el año pasado. ¿Y qué significa la fracción propia? Es aquella fracción en que el numerador es menor que el denominador. Por lo tanto, correspondería a ser menor a una parte entera, ¿cierto? Porque no alcanzo a utilizar la parte entera. Por eso se dice que es una fracción propia. Les voy a pedir ahora que ustedes anoten en su cuaderno de matemática lo que están observando acá en pantalla, donde están los términos de una fracción. Lo que vamos a ver en la clase de hoy. Tenemos las fracciones impropias y los números mixtos, o bien conocidos también como fracciones mixtas o números mixtos, que es lo mismo. Vamos primero a recordar qué es lo que es una fracción impropia. Recordar que el año pasado yo le expliqué así de forma general en qué consistía una fracción impropia y un número mixto. Nos dice que las fracciones impropias son aquellas en las que el numerador, es decir, esa parte que yo consideré, es mayor al denominador. Por lo tanto, una fracción impropia es mayor a una parte entera. Si ustedes se fijan acá en pantalla, mi fracción propia, yo la tengo representada de manera pictórica. ¿Qué significa de manera pictórica? Cuando yo puedo representar un número o una operatoria mediante un diagrama o una imagen. A eso se le llama de forma pictórica, o también conocido como una representación mediante un diagrama. Pero en matemática, en lenguaje matemático, se conoce como representación pictórica. Si ustedes se fijan acá, yo tengo 2 enteros, ¿cierto? Tengo 2 enteros o 2 unidades. Cada entero yo lo repartí en partes iguales. Lo repartí en 8 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El segundo entero también lo repartí en las mismas partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nosotros sabemos que esas son las partes que se repartió ese entero. Por lo tanto, ese me representa mi denominador porque yo la repartí ¿en cuántas partes? En 8. Y ahora debo contar las partes que yo consideré de esta repartición. Consideré la siguiente: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Esas partes que yo consideré del entero me representa el numerador. Por lo tanto, la fracción impropia que estaba representada acá de manera pictórica o de manera gráfica corresponde a la fracción 11/8. ¿Y por qué es impropia? Porque representa más de un entero y el numerador es mayor que el denominador. Si ustedes se fijan acá,
en su representación de manera pictórica o mediante su diagrama, nos podemos dar cuenta que utilizamos más de una parte entera, es decir, utilizamos un entero completo y parte del otro entero. Ahora vamos con los números mixtos. Los números mixtos son aquellos que se componen por una parte entera y una parte fraccionaria. Observen esta representación gráfica de mis números mixtos. Es la misma que tengo acá en la parte de las fracciones impropias. ¿Cuántos enteros tengo? Tengo 2 enteros, pero cada entero está repartido ¿en cuántas partes? En 8 partes iguales. Por lo tanto, el 8 me corresponde al denominador porque son las partes que yo repartí de ese entero. Ahora tengo que fijarme en mi parte entera. ¿Cuántos enteros completos está pintado o tomé de esta fracción o de esta representación? Tomé un entero, que un entero corresponde a mi parte entera. Y en el otro entero solamente tomé una parte de ese entero. ¿Cuántas partes tomé? Tomé 3, es decir, ese 3 corresponde al denominador, que son las partes que yo consideré. Por lo tanto, un número mixto se compone por una parte entera y una parte fraccionaria. Les cuento que las fracciones impropias la podemos expresar también como un número mixto o bien un número mixto con una fracción impropia, porque se relacionan. Yo una fracción o una representación gráfica la puedo representar mediante una fracción impropia o mediante un número mixto, que es lo mismo. Se obtiene la misma cantidad, como ustedes pueden observar en pantalla. Tenemos la misma representación gráfica, ¿cierto? Con las mismas partes repartidas en 8. Aquí tomé 11 y aquí yo tomé un entero completo y 3 octavos. Si se fijan, tomé un entero completo que está acá y tomé 3 partes de acá. Solamente la única diferencia que acá yo la expresé como una fracción completa que sería impropia y aquí la representé como un número mixto. Nuevamente, les voy a solicitar que anoten en su cuaderno de matemática la definición de fracciones impropias y la definición de números mixtos. Vamos a expresar una fracción impropia como un número mixto. Si ustedes se fijan acá en pantalla, que yo les estoy mostrando con mi mouse o mi puntero láser, yo tengo acá una fracción representada de manera pictórica. Aquí yo utilicé unos rectángulos. Puedo representar, recuerden que yo puedo representar una fracción usando rectángulos, cuadrados, círculos, etc. O más bien puedo utilizar estas mismas imágenes que son elementos que son ya concretos, también lo puedo expresar, dibujarlos y expresar mi fracción. Entonces, acá yo tengo 3 enteros, ¿cierto? Y me tengo que fijar en cuántas partes está repartido. Yo quiero saber, antes de ver cuántas partes está repartido cada entero, yo quiero esta fracción que está representada de manera pictórica o gráfica, yo la quiero expresar como fracción impropia. Quiero saber qué fracción corresponde a esta representación, pero la quiero expresar en una fracción impropia. Para eso, yo ya sé que tengo 3 enteros, ¿cierto? Ahora me tengo que fijar en el denominador, ¿cierto? Primero tengo que identificar en cuántas partes está repartido cada entero. Si ustedes se fijan, está repartido en 8 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí también están repartidos en 8 y aquí también está repartido en 8. Por lo tanto, esa repartición que yo repartí cada entero, que son 8, corresponde a mi denominador. Segundo paso, tengo que identificar las partes que están pintadas de esta representación o las partes que yo considere. Si ustedes pueden contar, yo consideré acá 19 partes que están pintadas. Y esas 19 partes que yo consideré o que están pintadas corresponden al denominador. Por lo tanto, la fracción impropia que está representada
en esta representación de forma pictórica o de forma gráfica corresponde a 19 octavos. De esa manera yo la puedo expresar como una fracción impropia. Ahora, esta fracción impropia yo la quiero expresar como número mixto, porque recordar que las fracciones impropias se puede expresar como un número mixto porque es lo mismo, ¿cierto? Se relacionan entre sí. Ahora, como yo ya identifiqué la fracción que corresponde a esta gráfica, y yo sé que 19 octavos, ¿cierto? 19 octavos, que es una fracción impropia, yo ahora la quiero transformar a un número mixto. Solamente me fijo en la misma representación pictórica que está acá. Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Primero tengo que identificar cuántos enteros completos yo tomé de esta representación gráfica, a diferencia de esta, porque tengo que representarla como número mixto. Y recuerden que el número mixto se conforma por una parte entera y una parte fraccionaria. Entonces, el primer paso que debemos hacer para yo expresar esta representación como un número mixto, tengo que identificar cuántos enteros completos se consideró o se pintó. En este caso, considere cuántos enteros que están completos. 1, 2. Por lo tanto, mi parte entera serían 2, porque yo solamente utilicé 2 enteros completos. ¿Y cuántas partes tomé del tercer entero? Tomé 1, tomé 2 y tomé 3, ¿cierto? Por lo tanto, esas partes que yo tomé corresponden al numerador, ¿cierto? Porque son las partes que yo consideré. Y finalmente, identifico en las partes que yo repartí ese entero. ¿Cuántas partes está repartida este entero? En 8 partes. Por lo tanto, esta misma gráfica en la que está la anterior, y yo la expresé como fracción mixta o número mixto, corresponde a 2 enteros, 3 octavos, que es lo mismo que decir 19 octavos. La única diferencia que acá yo la expresé como una fracción propia y acá yo la expresé como un número mixto. Nuevamente les voy a pedir que anoten en su cuaderno matemática los pasos para poder expresar una fracción impropia a número mixto usando representación pictórica o representación gráfica, teniendo en cuenta acá los pasos a seguir. Antes de seguir con la siguiente presentación, se me olvidó comentarles que, como ustedes ya saben que es una representación pictórica, ¿cierto? Que yo puedo representar un número o una fracción mediante imagen. Esto que está acá en numeritos, eso significa simbólica. Cuando yo represento un numeral o una operatoria con números. Generalmente nosotros utilizamos todos los días una representación simbólica de una operatoria o de un número. En este caso con las fracciones. La tenemos representada de manera pictórica con imágenes y luego la expresamos de manera simbólica en números. Otro ejemplo para poder expresar de una fracción impropia a número mixto. Pero esta vez no lo vamos a utilizar con nuestra representación gráfica, sino lo vamos a hacer realizando cálculos matemáticos. Yo tengo acá la misma fracción que representé en la diapositiva anterior, que lo hice con diagramas, ¿cierto?, de forma pictórica, y yo la quiero transformar a número mixto. Pero en este caso yo no tengo la representación pictórica, aunque sí la puedo representar acá, ¿cierto? Y solamente para utilizarla de forma más rápida, debo hacer un cálculo matemático. Entonces, para yo poder expresar una fracción impropia a un número mixto, simplemente yo voy a dividir el numerador por el denominador. Como dice acá, el primer paso, se divide el numerador por el denominador y luego se calcula el cociente y el resto. Recuerden que el cociente es el resultado de una división y el resto es lo que me sobra. Entonces, solamente realizamos la operatoria de división. Solamente dividimos. Tengo que buscar un número que multiplicado por 8 me dé 19. En este caso tenemos el 2. 2 por 8 son 16. Para llegar a 19 me sobran 3.
Ahora, como yo ya realicé la división, ya puedo expresar esta fracción impropia a número mixto. ¿Y cómo lo hago? El segundo paso es, el cociente que está acá, es decir, el resultado de la división, me va a representar mi parte entera. Como la división, el cociente me dio 2, mi parte entera sería 2. Ahora vamos al numerador. El numerador corresponde a lo que a mí me sobra de la división. Es el sobrante, el resto. Por lo tanto, como en esta división el resto es 3, el numerador que corresponde a la fracción que acompaña la parte entera sería el número 3. Ahora vamos con el denominador. El denominador siempre se va a mantener como estaba representado anteriormente en fracción impropia, o bien que el denominador corresponde al divisor de la división. De esa manera, esta fracción impropia yo la expresé como un número mixto. ¿Y cómo lo hice? Solamente dividiendo el numerador por el denominador. Si ustedes se fijan, es muy sencillo poder expresar una fracción impropia a número mixto usando estos cálculos matemáticos, solamente realizando una división. Pero también yo la puedo expresar de manera pictórica. Expreso solamente esta fracción impropia de manera pictórica y puedo expresar al tiro como un número mixto, como lo hicimos en el ejemplo anterior. Nuevamente, les voy a solicitar que anoten este ejemplo explicativo de cómo expresar una fracción impropia a número mixto usando este cálculo matemático. Los invito a que lo anoten en su respectivo cuaderno de asignatura. Expresemos un número mixto ahora a una fracción impropia. Los vamos a hacer al revés. Recuerden que primero nosotros expresamos de una fracción impropia a número mixto. Ahora vamos a expresar de un número mixto a una fracción impropia. Si ustedes se fijan acá en pantalla, yo tengo representada el siguiente número mixto de forma pictórica o de forma gráfica. Acá yo utilicé cuadrados. Aquí yo dibujé 4 enteros. 1, 2, 3, 4 enteros. Y estos enteros yo los repartí en 4 partes iguales. Es decir, este entero lo repartí en 4, en 4, en 4 y en 4. Y esta representación gráfica yo quiero expresarla de manera simbólica. Quiero saber qué número mixto corresponde a esta fracción. Por lo tanto, ahora me tengo que fijar en mis partes enteras que yo tomé completa. Aquí tomé, ¿cierto? Un entero, otro entero completo y otro entero completo. ¿Cuántos enteros tomé? Tomé 1, 2, 3. Por lo tanto, esto me representa mi parte entera, que tomé 3 enteros completos. Ahora me voy al cuarto entero. Si ustedes se fijan, el cuarto entero yo no lo consideré completo, sino consideré una parte de ese entero. Por eso se dice que esa parte de un entero corresponde a una fracción, que es la parte de un todo. Por lo tanto, este entero, ¿en cuántas partes está dividido? En 4. Recordar que las partes en que yo divido el entero me representa el denominador. Por lo tanto, el 4 va acá abajo. ¿Cuántas partes están pintadas de este entero o las que yo consideré? Solamente 1. Por lo tanto, las partes que están pintadas o que consideré de este entero corresponde al numerador. Si ustedes se fijan, el número mixto que está representado por este dibujo, por este diagrama o por esta representación gráfica corresponde a 3 enteros, 1/4. Aquí yo ya lo expresé de manera simbólica. Ahora, como yo ya sé cuál es el número mixto que corresponde a esta representación, este número mixto yo lo voy a expresar o lo voy a transformar ahora
como una fracción impropia. Y lo puedo expresar también de manera gráfica. Como yo ya tengo la gráfica acá, yo perfectamente la puedo expresar de fracción impropia. Y esta misma yo la repetí acá abajo. Y primero me tengo que fijar en cuántas partes repartí cada entero. Sabemos que cada entero lo repartimos en 4 partes iguales. Por lo tanto, como lo repartí en 4 partes iguales, esto me representa al denominador, que denominador va en 4 porque son las partes que yo repartí de ese entero o de cada entero. Ahora tengo que ver cuántas partes están pintadas o están consideradas de todos los enteros que yo tengo acá. Y comenzamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Por lo tanto, consideré 13 partes y esas 13 corresponden a fracción propia. Si ustedes se fijan de una representación gráfica, yo la puedo expresar primero de un número mixto o también la puedo expresar como una fracción impropia. De esta manera, yo expresé un número mixto a una fracción impropia. Esto también lo voy a solicitar que ustedes lo anoten en su cuaderno de matemática. No olviden utilizar su regla y lápices de colores para poder ustedes realizar la representación pictórica para que le quede más bonito y más colorido. Seguimos expresando un número mixto a una fracción impropia, pero esta vez lo vamos a hacer con cálculos matemáticos. Si ustedes se fijan que en el ejercicio anterior, cuando transformamos de impropia a mixta, lo hicimos mediante la división. Ahora, como ya tengo un número mixto y lo quiero transformar a fracción impropia, vamos a utilizar la operadora inversa de la división. En este caso lo vamos a hacer mediante la multiplicación. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Para yo poder expresar o transformar un número mixto a una fracción impropia realizando cálculos matemáticos y no realizarla de manera gráfica como lo hice anteriormente, hacemos los siguientes pasos. Debemos multiplicar en la parte entera por el denominador y yo acá lo expresé. Parte entera, que es el 3, se multiplica por el denominador y luego se suma el numerador, que quiere decir más 1. El denominador siempre se mantiene y luego realizamos los cálculos matemáticos y resolvemos acá arriba. Recordad que el denominador siempre se mantiene, nunca cambia el denominador. 3 por 4 me da 12 y 12 más 1 me da 13. Por lo tanto, 3 enteros, un cuarto, al expresarlo como fracción impropia, corresponde a 13 cuartos. Si ustedes se fijan, es muy sencillo transformar de un número mixto a una fracción impropia realizando cálculos matemáticos, que también se puede utilizar mediante la representación pictórica como lo hice en el ejemplo anterior. Acá solamente, vuelvo a repetir, se multiplica la parte entera por el denominador y luego se le suma el numerador. El denominador siempre se va a mantener y solamente después resolvemos. Multiplicamos y luego ese resultado se lo sumamos al numerador y nos da como este resultado 3 cuartos. Nuevamente les voy a pedir que anoten este ejemplo en su respectivo cuaderno de la asignatura. Un poquito todo lo que yo les expliqué en este video, ¿cierto? Porque expresamos de una fracción mixta a impropia utilizando el diagrama, ¿cierto? O de forma pictórica y simbólica y luego lo realizamos realizando cálculos matemáticos correspondientes. Dice acá, resuelve en tu cuaderno las siguientes actividades de los contenidos y procedimientos que hemos estudiado en esta clase. Número 1. Escribe como fracción impropia y como número mixto
cada una de las representaciones que ustedes observan acá. Si ustedes se fijan, ejemplo, en la letra A yo tengo 3 enteros. Lo representé mediante círculo. ¿En cuántas partes está repartido este entero? En 4 partes que me representa el denominador. Esta gráfica que está aquí la tengo que expresar como fracción impropia y a la vez como número mixto. Lo mismo tengo que hacerlo con la B, con la C y con la D. Recuerden que deben utilizar sus reglas para realizar las representaciones pictóricas y sus lápices de colores para que le quede más bonito su cuaderno. Número 2. Representa gráficamente. ¿Qué quiere decir gráficamente? De manera pictórica. De esta manera. Cada fracción impropia o número mixto. Luego escribe el número mixto o fracción según corresponde. Ejemplo, en la letra A tenemos un número mixto, una fracción impropia. Bien, tenemos un número mixto porque se compone por una parte entera y una parte fraccionaria. Este número mixto lo tengo que representar de manera gráfica o de manera pictórica, como está acá. Puedo utilizar círculos, puedo utilizar estas figuras que son un hexágono, puedo utilizar cuadrados o rectángulos y solamente representar. Puedo utilizar los colores que yo quiera para poder expresar la parte que es el numerador. Entonces, acá en la primera yo expreso o represento esta fracción de manera gráfica y coloco la fracción, el número mixto que corresponde que está acá. Luego lo mismo tengo que hacerlo con la B, con la C y con la D. Esto lo tienen que hacer ustedes en su cuaderno de matemática. Nos falta el último ejercicio, ya que es el número 3, que también lo tienen que hacer en su cuaderno de matemática, donde tienen que encerrar el o los errores cometidos en cada transformación y luego lo deben corregir. Si ustedes se fijan, acá tenemos números mixtos. Ambos son números mixtos y lo que lo transformamos o lo expresamos como fracción impropia realizando el cálculo matemático. Yo ya les expliqué a ustedes cuando nosotros transformábamos de un número mixto a fracción impropia, solamente, ¿cierto? Multiplicábamos la parte entera por el denominador y luego se lo sumábamos al numerador. Y realizábamos el cálculo matemático y el denominador siempre se mantiene. Pero acá hay algunos errores en los cálculos matemáticos. Ustedes tienen que encontrar el error o los errores. ¿Por qué se puede decir el o los? Porque puede ser un solo ejercicio que tenga error o puede ser ambos. Cuando ustedes encuentren el error, lo van a corregir abajito de cada ejercicio. He realizado su actividad práctica en su cuaderno matemática, les quiero comentar que las fracciones están siempre en nuestra vida cotidiana, ya que las fracciones nos ayudan a realizar múltiples tareas. A continuación les mostraré algunos ejemplos. Nosotros utilizamos la fracción en la cocina. Por ejemplo, cuando nosotros queremos comer una pizza y tenemos que repartirla con los integrantes de nuestra casa. Acá yo utilizo la fracción. También la fracción se utiliza cuando sus papás van a la bencinera y tienen que echarle benzina a su auto, también se expresa en fracciones. Por ejemplo, cuando piden quiero medio litro de benzina, que eso significa que quieren la mitad de un entero, un medio, o quieren las 3/4 partes del litro de benzina. También las fracciones las utilizamos cuando nosotros vamos a comprar, cuando nosotros vamos a una tienda y existen estos tipos de rebajas, de aplicarles descuento a los productos y aparecen en porcentaje, que lo vamos a ver más adelante, también se expresan como fracciones propias, impropias o números mixtos. Por eso es importante que ustedes logren comprender una fracción y cómo expresarla, porque las fracciones nosotros las utilizamos en toda nuestra vida cotidiana, sobre todo en la cocina. También hay fracciones que también la podemos utilizar en otros aspectos de nuestra vida cotidiana, pero no se los voy a contar porque más adelante viene una actividad que ustedes van a tener que averiguar.
¿ya? Para que le quede claro que es importante aprender las fracciones. Vamos a realizar la última actividad en nuestra guía de trabajo que va adjunta a este video y generalmente se la muestro acá como pantallazo en la diapositiva. Solamente es una guía muy cortita donde se trabaja con fracciones y números mixtos. Acá la primera ustedes tienen que resolver en su guía, ¿cierto? Van las instrucciones ahí, ustedes las tienen que leer y luego viene la segunda instrucción que deben trabajar en su cuadernillo de ejercicios. No les voy a dar más instrucciones al respecto porque todas las instrucciones van en la guía. Después de que ustedes resuelvan estos ejercicios en su guía, deben responder a las preguntas de una reflexión para dar el cierre a esta clase. Lo que yo les voy a solicitar después de que ustedes terminen esta guía o la actividad anterior que hicieron, que es la actividad número 1, en la que tenían que hacer en su cuaderno, no olviden enviar sus reportes. Porque es importante, y yo recalco a ustedes constantemente que me envíen su reporte, porque de esa manera yo puedo saber que si ustedes han logrado algún aprendizaje mediante las clases que yo les estoy enviando en video. Por eso es importante que ustedes me envíen sus reportes para yo posteriormente poder retroalimentarlos o guiarlos cuando ustedes se puedan equivocar en algún ejercicio. Espero que esta clase les haya gustado mucho y que hayan logrado comprender un poco más lo que son las fracciones y nos vemos la próxima clase nuevamente con fracciones porque vamos a trabajar las fracciones equivalentes. De hoy los voy a invitar a ver el siguiente video. No hay nada más rico que una pizza recién salida del horno. ¿Pero sabías que las pizzas sirven para otras cosas además de comerlas? Exactamente, ellas te pueden enseñar fracciones también. Veamos. Digamos que tienes una fiesta y necesitas tener 29 pedazos de pizza. Hay 8 pedazos en cada pizza, entonces, ¿cuántas pizzas crees que vas a necesitar? Puedes solucionar este problema usando la fracción 29 octavos. Ahora estarás pensando, 29 octavos, es una fracción graciosa y especial. ¿Cómo esta fracción nos puede ayudar con nuestra pregunta? Bueno, es graciosa y especial porque es una fracción impropia. Esto significa que el numerador es mayor que el denominador. Antes que esta fracción nos ayude con el problema de la pizza, tienes que hacer algo con la fracción impropia. Para comenzar, dividiremos el numerador por el denominador. 29 dividido en 8, obtenemos 3 con 5 de resto. Ahora escribimos este resto como una fracción. 5 octavos. Eso está mejor. Llamamos a 3 enteros y 5 octavos un número mixto, debido a que tiene un número entero, 3, y una fracción, 5 octavos. Una vez que tenemos el número mixto, sabemos cuántas pizzas necesitamos para nuestra fiesta. Necesitamos 3 y 5 octavos de pizza. Podemos comprar 3 pizzas, pero ¿podemos comprar o hacer 5 octavos? Entonces necesitamos comprar 4 pizzas y dejaremos de lado solo algunos pocos pedazos. Ahora veamos un problema diferente. Vamos a decir que tú compras 3 pizzas de jamón y luego te das cuenta que hay personas que no les gusta la pizza de jamón y te quedas con 2 pizzas enteras y 3 octavos de otra pizza. ¿Puedes decirme cuántos pedazos hay sin abrir las cajas y contarlos? ¿Podemos usar fracciones para resolver este problema? Apostemos. Solamente tenemos que resolver este problema en sentido contrario. Y en vez de cambiar la fracción impropia en un número mixto, cambiamos el número mixto en una fracción impropia. Te mostraré. Primero, tenemos que cambiar el número mixto 2 y 3 octavos en una fracción impropia. En lugar de dividir, ahora multiplicamos. Multiplicamos el número entero 2 por el denominador 8. Esto es igual a 16. Ahora sumamos el numerador. 3 más 16 igual 19. Finalmente, para hacer la fracción simplemente ponemos el 19 sobre 8 y obtenemos la fracción impropia 19 octavos. Ahora, ¿ves cuántos pedazos de pizza tenemos? Correcto, 19.
Todos estos cambios de fracciones impropias a número mixto y de número mixto a fracción impropia hizo que me diera mucha hambre. Está bien, voy a compartir. Oye, ¿alguien más quiere pizza? ¡Ey! ¡Esperen! ¡Déjenme un pedazo! Increíble, nunca había visto 2 enteros y 3 octavos de pizza o 19 pedazos desaparecer tan rápido. ¿Es para mí? Ah, muchas gracias. Fracciones de pizza, mi favorita.